entonces el pastor Dani dice: compartamos esto, por favor. Ok, lo vamos a compartir más profundos en la palabra. Y entendí muchas cosas aquí yo, y yo quiero dejarle esto en su corazón a usted. Quiero enseñar esta palabra a usted. El ir más profundo en la palabra hace de nosotros personas transformadas, gente diferente, gente empoderada, gente del reino de Dios. ¿Alguien está aquí? Gente del reino de Dios. Diga usted conmigo: gente del reino de Dios. Tener ese entendimiento de Dios. Entonces, como yo tengo que ponerle unos ejemplos a ustedes bien conocidos para poder introducirme en lo que quiero hablar, para darme a entender. Yo nunca digo: ¿me entiende, hermano? No, mejor me explico, hermano. O sea, yo le pido a Dios que Dios me dé esa facilidad de poder darme a entender y que usted sea edificado, ¿verdad? Pero tenemos un ejemplo en la Biblia, un ejemplo bien tremendo, y que a mí me impresiona muchísimo. Cuando el centurión romano tiene a su criado enfermo y le piden que Jesús vaya a orar. Y Jesús dijo: no te preocupes, yo voy a ir. Y viene este hombre y le dice: no es necesario que vayas a mi casa, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Hermano, a veces dice: gloria a Dios, qué tremendo ese hombre. Pero mire, hermano, ¿quién le enseñó a ese? Si era romano, no era del pueblo de Dios. Tuvo una revelación, tuvo un entendimiento. Pues por supuesto que Dios se lo permitió para dejarnos una enseñanza el día de hoy para nosotros. Porque todo lo que está escrito es enseñanza para nosotros, para que usted y yo vivamos en victoria. Si uno que no era del pueblo de Dios creyó en la palabra, entendió la palabra y se benefició de una palabra que salía de la boca de Cristo y llevó sanidad a su casa, llevó liberación a su casa, ¿cuánto más no puede hacer con aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios? ¿Cuántos son redimidos por la sangre del Cordero de Dios aquí? Yo, usted, todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Cuál ha sido el problema? Es que no creemos a la palabra, no nos interesa la palabra. Entonces, cuando los hijos de... Es que esa es la victoria de los hijos de Dios. Creer a la palabra, creer. Porque ¿sabe qué? Cristo es la palabra. Diga conmigo: Cristo es la palabra. Mira, ahora mire, ¿cuánto hijo de Dios no está enfermo? ¿Cuánto hijo de Dios no sale de situaciones difíciles y no puede, de una cosa tras otra cosa? Pero este hombre viene y tiene un entendimiento de la palabra, una revelación de la palabra de Dios. Solo di la palabra, yo me voy a beneficiar de lo que Cristo dice. Levante su Biblia. De lo que Cristo dice. Amén. Amén. Préstame tu Biblia, hermana. Vení, corre, brinca. Eso ya. Mire, pero hermana Cori, ya tengo como 60 años de conocerla y se ve joven todavía. Es una de las pioneras, ¿no? Pero usted debe entender algo. Este libro que yo tengo aquí, así como lo ve, es el Logos. No me vaya a malinterpretar, este no tiene poder. Mire, no tiene poder. Y mucha gente se equivoca y dice: a mí me están espantando, y abren el Salmo 91 y lo ponen en su casa. Y aquí el que habita el abrigo del Altísimo, como que este libro fuera un amuleto. ¿Cuándo se vuelve poderoso este libro? Cuando usted lo lee, lo cree y lo vive. Entonces ahí es donde se vuelve poderoso, glorioso y es beneficioso para usted. Gracias por la Biblia, hermana. Les regalo mi cumpleaños. Ahí es donde se vuelve poderoso ese libro. Y eso es lo que Dios quiere que sus hijos, que nosotros obtengamos esa sanidad, esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo le voy a leer un pasaje de la Biblia, y ahí se lo van a poner porque yo se lo di a los hermanos y se lo di en el orden. Mateo 7:24, y usted lo conoce muy bien.
y póngale atención a esta palabra y se la conoce. Cualquiera que oye estas palabras. Escuche bien la palabra, cualquiera que oye estas palabras. Pero no se trata nada más de oír, de escuchar. Y dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. ¿Alguien está aquí? Oye, pero las hace. Pero me llamó mucho la atención a mí porque la palabra me llamó, lo que me llamó mucho la atención a mí en el original, la palabra al que oye, es una palabra griega okou, que significa es entender, llegar al oído y obedecer, entendimiento espiritual. Pero la palabra entender allí es percibir una idea clara. Alguien está aquí. Pero dice de una idea clara, pero dice también descubrir el sentido profundo de lo que está hablando y de lo que está diciendo. Porque hay mucha gente que no entiende la Biblia, no entiende la palabra. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo. La Biblia, una vez leyendo la Biblia, yo creía una palabra, yo hice una pregunta y me conecté a una palabra en la lectura que yo estaba sentado en una silla alta que no me pude contener, me fui con todo y silla y todo al suelo. Porque yo estaba pasando una situación difícil en el principio del ministerio, que mucha gente se había levantado contra mí y me decía, mira, es que estás ahí, ahora sos líder porque mimó, es porque diezmas más, es porque mira, pero mira, Jesús cuando inició su ministerio, él fue lleno del Espíritu y vos qué sabes, y la gente le caía mal que yo le sirviera al Señor. Y entonces un día yo empecé a leer la Biblia, cuando la Biblia dice, esa parte iba pasando cuando dice, y Sansón iba hacia los filisteos cuando sale un león a su encuentro, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y él agarró al león y lo despedazó como quien despedaza a un cabrito, un león, porque el Espíritu de Dios, y oí la voz de Dios, que la palabra se me hizo rema, y me dijo, tú tienes ese espíritu. Y oí la voz y me dijo, léelo otra vez. Yo lo aguanté leer nada más 4 veces, porque en la orden y a las 4 veces ya no sentí nada. Yo sentí ser elevado a un nivel de poder. Eso es la palabra. Porque cuando la palabra de Dios se hace rema en la vida del creyente, le transforma la vida, te abre puertas, quebra cerrojos, estorbos se caen, obras del diablo se caen, y tú vas a ser un vencedor en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es poder. Entonces la idea ahí, el que oye, es la palabra percibir la idea clara, descubrir el sentido profundo de la palabra. No que usted venga y la Biblia dice el que ve la palabra, así que bonito, aleluya. Y no haga un rema en su vida, no lo aplique a su palabra. Eso no es así. Entonces es el percibir idea clara y descubrir el sentido profundo de la palabra de Dios. Alguien dice amén. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas? No lo que tú quieres escuchar. Lo que Dios quiere hacer contigo. Dios manda la palabra adecuada para tu vida de lo que Dios quiere hacer contigo. Eso, pero tú la tienes que entender. Porque hay mucha gente que viene pero no entiende. Está aquí y le pregunta, ¿y qué hablaron? No me recuerdo. ¿No le ha pasado hace alguna vez? No me recuerdo. Pero hay gente que agarra la palabra y dice, Dios me habló y de verdad voy a cambiar, y de verdad voy a ser diferente. ¿Alguien está aquí? Sí. Ahora viene ese centurión romano, entiende la palabra. Solo Jesús diga la palabra. ¿De dónde le sale eso a él? Solo di la palabra. Wow, qué impresionante, la hizo, se rayó. Dichoso, dichoso, de verdad, solo di la palabra. Una hermana una vez me dijo a mí algo, porque para que suceden los milagros, y yo le voy a hablar de eso, porque cuando uno crea una palabra y se le revela una palabra,
va creando atmósferas de fe. Y la atmósfera de fe provoca milagros, pero todo radica de creer a la palabra de lo que Dios dice. Porque si yo no creo, hay gente que no cree en la sanidad. Dios no cree en el poder de Dios, que eso fue para aquel tiempo. Pero ¿cuántos de los que están aquí creen que Dios es poderoso? Dígale, hermano, Dios es poderoso. Sí. Y por ejemplo, los discípulos eran unos fracasados. Una noche, usted sabe que habían pescado, habían pasado la noche pescando y no cacharon nada. Naranjas, estaban cansados, fatigados. Pero algo sucedió ahí. Y en Lucas capítulo, por ejemplo, 5, versículo 4, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Pero póngale atención a esto. Antes que suceda el milagro, tú te tienes que profundizar. No tienes que estar en la orilla. Es que hay gente que va al mar, pero le tiene miedo al mar. Así le hace. Tranquilo. Espérese, hermano. Algo rebeldes. Así está la gente en la orilla. Aquel sol tan caliente y va. Y cuando ya viene el agua, y así se la pasan. Y así hay muchos creyentes en el reino de Dios. Por eso no sirven. Por eso tienen miedo. Por eso no se comprometen. Porque no se les ha revelado la palabra, no se les ha revelado Dios. Entonces, porque el evangelio del reino es un evangelio de compromiso. Sí, es un evangelio de compromiso. ¿Y quién dice? Cristo. Yo vine ¿para qué? Para servir. Eso es Cristo, es la esencia. La palabra misma nos enseña a nosotros ser servidores. Entonces la gente siempre está en la orilla. Y en la orilla lo que va a pescar ahí es un su resfrío nada más, ¿verdad? Entonces viene Jesús y nos da una enseñanza y le dice: bueno, boga mar adentro, más profundo. Boga mar adentro. Porque bien, ¿acaso que, hermano, dígame usted si a Jesús no le costaba hacer el milagro ahí en la orilla? Dígame usted, ¿le costaba o no le costaba? Pero nos tenía que dejar una enseñanza a nosotros. Y no, un día manda a Pedro, pues le dijo: anda Pedro, tirá, y el primer pescado que salga ahí le sacas la ficha y pagarnos los impuestos. El Señor era tremendo, hermano. Era increíble, impresionante el Señor. Diga conmigo: el Señor, mi Señor es impresionante. ¿Acaso entonces Dios viene y nos da una enseñanza a nosotros? Le dice: boga mar adentro, vamos a la profundidad. Aquí no, yo voy a hacer un milagro. Yo los voy a sacar de esa crisis financiera a ustedes, pero ustedes se tienen que profundizar más. Yo los voy a sacar a ustedes de esa ruina, de ese fracaso, pero ustedes se tienen que profundizar más. Entonces el Señor los lleva más adelante y le dice: ahora tiren la red. Y le dice: Señor, si toda la noche hemos estado pescando y nada hemos agarrado. Mira, Señor, y empieza, pero de repente se le alumbra hay un focazo del cielo, hermano. Bueno, pero ahora es diferente. Ahora lo voy a hacer más en tu palabra. Más en tu palabra echaré la red. ¿Y qué sucedió? Sucedió el milagro. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Yo no sé qué milagro estás esperando, pero Dios quiere hacer milagros en tu vida. Sí, alguien dice amén. Aleluya. Entonces te decía hace un rato, se te revela la palabra, crees a la palabra, se activa tu fe y suceden los milagros. Suceden los milagros porque tu fe no está fundamentada en hombres, sino en la palabra de Dios. Tu fe. Y la fe mueve montañas, pero es la palabra que lo activa.
Hay un pasaje que dice, y ayúdeme usted porque usted es bien conocedor de la Biblia, ¿verdad que sí? La fe viene por la revelación de la palabra. Por eso viene la fe, por el oír viene la revelación. Entonces, si viene la fe, entonces se van a activar los milagros. Dios está llevando a la iglesia a otro nivel. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y aquí hay hermanos que están esperando un milagro de Dios. Y Dios lo va a hacer. ¿Sabe qué es lo que me ha impresionado? Y yo soy muy observador. En unas noches de adoración, de alabanza, el Espíritu ha agarrado a gente que siempre ha sido dura, que siempre son indiferentes, pero Dios los está llenando. ¿Aló? Te van a llenar a ti. Te van a llenar. Llena mi vida, Señor. Alguien le puede decir: Señor, llena mi vida. Llena mi vida. Quiero conocer tu palabra. Quiero ser diferente. Ya no quiero vivir en lo mismo. Porque si no hay esto en nuestra vida, ¿sabe qué estamos viviendo? Una religión. Y la religión cansa, hermano. La religión nos deja en lo mismo. La religión es dura. Este evangelio es tan lindo, pero cuando hay una operación del Espíritu, pero cuando hay gente que entiende y cree y obedece la palabra, cuando hay gente de fe, porque es allí donde creamos atmósfera de milagros. Sí, atmósfera, diga usted, atmósfera de milagros. ¿Sabe que Satanás tiene atado a muchos, hablando de hijos de Dios? Los tiene atados. ¿De qué manera los tiene atados? Con la mentira. La mentira. Por eso Jesús dice: conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres a ustedes. Cuando se les revele la palabra de Dios a ustedes, que Cristo es la verdad, que Cristo es la palabra, ustedes van a ser libres. Conocerán la verdad. Y le está hablando a los judíos, le está hablando al pueblo de Dios, y nos está hablando a nosotros. Conocerán la verdad y los velos van a caer en el nombre de Jesús, y vas a empezar a ver las cosas de otra manera, y vas a saltar en este lugar, hermano, y a decir que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Vas a causar un desorden. Entonces sí te van a decir que eres loco. Como le decían al apóstol Pablo: Pablo, pareces plaga. Porque donde quiera que llegaba le daba vuelta todo. Y en este lugar Dios va a levantar gente empoderada, que cuando salgan allá afuera van a revolucionar en el nombre poderoso de Jesús. Alguien dice amén. Reprendemos todo espíritu de nerveza, no de cerveza. ¿Cuántos conocen la nerveza aquí? Ay, muy poquito. Lo tomaba la gente para tranquilizarse antes. Una nerveza, y así se quedaban. Se quedaban tan... No, pero el apóstol Pablo, hermano, entendía la palabra, tenía la revelación de la palabra. Y hermano, y no estaba quieto, siempre estaba inquieto por hacer algo por el Señor. Y donde quiera que iba le daba vuelta a todo, hermano. Y Pablo, pareces plaga. Interesante, ¿verdad? Entonces, pero hay mucho hijo de Dios, le volví a decir a usted, atado. Y yo le pongo ejemplo, por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Era hijo o no era hijo? Aunque estuviera viviendo una vida en la pobreza, ¿era hijo o no era hijo? Era hijo. Aunque estuviera deseando la comida de los marranos, ¿era hijo o no era hijo? Aunque estuviera pasando hambre, ¿era hijo o no era hijo? Aunque estuviera pasando una crisis bien difícil, ¿era hijo o no era hijo? Pero le voy a decir a usted, ese no es el plan y no es el propósito de Dios. Porque Cristo vino para que nosotros vivamos una novedad de vida en el reino de Dios.
Pero tenemos que vivir, entender, amar, creer a la palabra de Dios. Alguien dice amén. Actívese, haga algo hoy. Diga conmigo, yo voy a hacer algo. Pero ¿sabe qué le cambió la vida al hijo pródigo? Una frase que tiene un gran significado poderoso e impresionante en la Biblia. Y dice, volvió en sí. Ay, hermano, esa palabrita. Esa palabrita, cuando dice volvió en sí. Y entonces se dio cuenta en el estado que estaba. Porque yo he oído mucho creyente, mucho hijo de Dios. ¿Cómo está, hermano? Mira que bien malo, de solo malo me mantengo. Pero gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Esa es su mentalidad. Ahora, perdóneme, hermano, y corríjame. ¿Esa es la voluntad de Dios? Digo, no, yo rehúso a eso. El Señor dice, yo soy tu sanador. Que por sus llagas nosotros fuimos sanados, dice la Biblia, ¿sí o no? El Señor dice, yo soy tu enfermador. Él es tu sanador. Entonces tenemos que cambiar la mente, tenemos que cambiar. Y algo se tiene que romper. Algo tenés que romper en tu vida y en tu familia para que sucedan los milagros y hayan el cambio. Y si ahí hay una atmósfera de milagros, ¿sí? Dios quiere hacer algo, Dios quiere hacer un... Mire, hay familias, hermano, que toda la vida llevan 20 años y solo peleas son. Y no me diga que ahí está obrando el Espíritu de Dios. Porque ahí lo que está obrando el demonio de la división y de la contienda. Ahí está gobernando. Hay que sacarlo. Dígase conmigo, hay que sacarlo. Lo voy a sacar de mi casa, diga usted. En el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a hacer que las cosas sean diferentes. Porque yo puedo usar la palabra de Dios. Porque cuando el diablo quiso usar la palabra de Dios para Jesús, no le funcionó. Pero Jesús usó la palabra y lo derrotó. Sí, y usted puede usar la palabra de Dios. Sí, tiene eso a su favor. Alguien dice amén. Y la palabra dice volvió en sí. Número 1 significa recuperar el sentido, la conciencia. Soy hijo de Dios. Hay veces que yo me he despertado en la mañana. A veces no le ha pasado a usted, despierte, ¿dónde estoy? Dice, no, está dormido tan rico, ¿verdad? Y de lo primero recuerdo, yo soy hijo de Dios. Ay, gracias, Señor, soy tu hijo. Soy tu hijo. Usted no sabe qué es eso, no ha entendido qué es ser hijo de Dios, hombre. Tener el derecho de todas las cosas de papá, pues, hombre. Ay, soy hijo de Dios. Pero hay gente que se levanta y el diablo le dice, va a venir el cobrador. Tu hijo se va a enfermar, no vas a sanar. Y empecé, pobrecito yo. Y mira el celular ahí, voy a llamar al pastor Kervin. Pastor Kervin, écheme unas oracioncitas, hermanito. Ay, Dios, hermano. ¿Y para qué tiene la palabra? Dios, reprenda. Use la palabra. Que usted es un hijo de Dios y diga, sí, soy hijo de Dios. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y yo me aferro a las promesas de Dios. Dijo un hermano, yo voy a creer en Dios aunque me quiebre la cara, dijo. Ciegamente voy a creer en Dios. Y me dijo, me ha funcionado porque nunca me ha quebrado la cara y solo beneficios he recibido. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque a veces uno tiene miedo descansar en el Señor totalmente. Y uno a veces quiere echarle la mano a Dios. ¿Sí o no? Ay, que su esposo no cambia. Mire, hermano, hágame el favor. Fíjese que mi esposo es esto. Yo le digo, ¿será que le puede decir que no es bueno? Vaya. Echándole la mano. Ay, vaya. ¿Acaso que Dios no lo puede agarrar y ¡pa! Como le digo, te arreglas o te recojo. A ver si no se asusta. ¿Oíste lo que Dios dijo?
arreglas o te recojo? Y si te recojo, te prometo que me busco otro mejor de verdad. Ay, Dios, ese hombre se le va a guardar todo. No. Pero si están otra vez, ay, no. Pobrecito yo. Pónganlo en las manos de Dios. Crea la palabra de Dios. ¿Cómo lo va a agarrar el Señor? Así. Haga así, hombre. ¿Cómo lo va a agarrar el Señor si no cambia? ¿Y qué tal si es usted? Así es que mejor ni haga, ¿verdad? ¿Por qué? A veces son las mujeres. ¿O no? ¿O solo los hombres somos chinches? Más las mujeres, ¿verdad? Amén, dice. Yo estaba peleando con un hermano, pero de verdad yo estaba peleando con un hermano. Estaba predicando que dice que Dios, y dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y que Adán un día dice estaba triste porque se sentía solo entre la jirafa y el jirafo, el elefante y la elefanta y todo. Y ok. Y dice que de ahí salió el corito aquel, dice, necesito una compañera. Ay. Y como Dios dice que la escuchó, dice, ¿cómo la querés? Que sea de 2 metros, bonita, ojos verdes, ojos azules, que se sujete, que sepa cocinar bien, que cuando yo le hablo brinque. Y empezó a decir todo lo que quería. Y Dios le dijo, te va a costar un ojo de la cara, le dijo. Se asustó. ¿Y qué me das por una costilla? Ya, ahí está el sentido, usted no la agarró, hombre. Y por eso le dije que yo estaba peleando con él. Porque si alguien admiro yo son las mujeres, porque las mujeres tienen más fe que los hombres. Ay, Dios mío. Las mujeres tienen más fe que los hombres. Haga un culto de oración, vienen 30 mujeres y 10 hombres, ¿sí o no? Haga 100 tamales, invite a 100, vienen 95 hombres y 5 mujeres. Entonces vienen a comer tamales, ¿verdad? No es cierto, varones. No es cierto, pero sigamos mejor estar hablando ahí. Y no solo recuperar el sentido de la palabra, volver en sí, la conciencia, dar vuelta en cierta dirección, cambiar la idea, dejarse convencer por el Espíritu. ¿Alguien dice amén? El tener la revelación de la palabra, mi amado hermano, lo que yo le dije, trae liberación, trae restauración a nuestra familia. El tener eso. Y Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu familia. Yo te digo algo esta mañana. Dios le interesa a tu familia. Sí, dígale hermano que está a la par. Mi familia está en las manos de Dios. Y yo lo he visto en estos días, hermano. Ay, Dios, hermano Hervey. No vaya a creer usted que a veces no tengo clavo con los hijos, pero yo se los pongo al Señor. Señor, mira, ahí está. Yo no puedo, tú puedes. ¿Cuántos creen que Dios sí puede? Dios puede. Y suceden unas cosas que me pasa la del diácono o a mí, que a veces hablamos de fe y cuando miramos los milagros nos asustamos. ¿Te recuerdas lo que le conté la vez pasada? Que frente a la iglesia se le arruinó el carro a un inconverso y el diácono estaba ahí en la puerta. Le dijo, ¿qué pasó? Se arruinó mi carro. Mire, es una noche de oración, vaya a orar, le dijo, y ore por ese carro. Es que tengo que llegar tarde. Y como ya no quedó otra vez, se fue a orar el tipo. Señor, ayúdame mi carro a arrancarlo, amén. ¿De qué digo? Y se salió, arrancó el carro y se fue. Y el diácono, y no lo puedo creer. Sí, hablamos de fe, hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Dios, pero ni lo conocemos. Porque no se nos revela en la familia, en el matrimonio, en las finanzas, en la salud, en el ministerio. No se nos revela. Usted no conoce a Dios así. Es que Dios no es malo, Dios es bueno. Sí, alguien dice amén, alguien lo tiene que conocer. Aleluya. Sí, bueno, sigamos avanzando. El Salmo 107.
19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de, ¿qué dice? De todas sus aflicciones. Ahora le voy a dar un punto muy importante aquí. ¿Por qué Dios permite procesos muchas veces en nuestra vida? Para sensibilizarnos. Porque no hay otra manera. Hermano, hay gente ni con una AK-47 le entran las balas. Tienen un cuerón duro, hermano, no les entra nada. ¿Sí? Son capaces de venir a la iglesia, adorar al Señor, cantar y después ir a maltratar a su mujer a la casa. Sí, son tan cuerudos. Pero no de usted, por supuesto, porque yo le estoy diciendo a los hermanos que van a venir más tarde. ¿Por qué usted tan lindo que es, hermano? Tiene cara de ángel. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces Dios permite las aflicciones, hermano, porque le voy a decir algo. Mire pues, Dios no pierde. A Dios no le gusta perder. Dios siempre gana. Oiga la palabra. Dios siempre gana. Sí. Dios no invierte para perder. Dios siempre invierte para ganar. Se invirtió, dio a su hijo para ganar millones de hijos en el mundo. Él no siembra, él no siembra para no cosechar. El Padre gana. Entonces, cuando dice aquí, pero clamaron a Jehová, accionaron en su angustia y los libró de sus aflicciones, de la situación en que estaba, los puso sensibles primero para hacer algo. Porque si no los hace sensibles al mundo espiritual y a su palabra, no funciona el versículo 20. Porque después de eso dice el versículo 20, y envió su palabra. ¿Y qué? Y lo sanó. Ahora yo le digo a usted, ¿cuántos no se les envía la palabra? Se les declara la palabra y no sucede nada. Porque tienen su corazón duro. No creen. No creen. No se les ha revelado la palabra. Porque el oír a la palabra, el entender a la palabra, hace crecer tu fe y eso hace que sucedan los milagros en tu vida. Y Dios quiere hacer milagros en tu vida. ¿Alguien dice amén? Sí, yo lo creo. Yo he visto milagros, sí. Yo he visto milagros de Dios en mi vida. Impresionantes. Impresionantes. A mí me impresionó y nunca lo olvido, y donde quiera que voy, y ya se los conté 1000 veces a ustedes, pero como hay que proclamar las maravillas de Dios, se proclaman, ¿sí o no? Y donde quiera que vaya, proclame las maravillas de Dios y vive las maravillas de Dios. ¿Sí? Pero una noche, miércoles, antes de la pandemia, había uvas aquí porque iban a presentar un bebé y uvas trajeron los hermanos. Y yo me bajé y comí uva. De repente se me ocurrió y dije, ¿alguien quiere un milagro de Dios? Que coma uvas de las que yo tengo. Y una hermana, mire, tal vez los que me están viendo van a decir que estoy loco, pero Jesús sanó a alguien con lodo, ¿verdad? Dios obra de las maneras. Es que no son las uvas, sino es el acto de fe. El momento que creyó, agarró la uva y la hermana empezó a comer, y Dios la sanó de cáncer de las mamas. Totalmente limpia. Porque algo se activó, creyó en ese momento. Porque hay ventanas que se abren en los cielos. Hay espacios que se abren en los cielos. Y ahí es donde tú te tienes que mover. Ahí es donde tú tienes que sembrar. Ahí es donde tú tienes que actuar. Porque hay una dimensión en el cielo que se abre. Y ahí hay transformaciones. Un día se abrió una dimensión y entré. Y ser un hombre tan malvado, Dios me cambió y me transformó hace más de 30 años. Y mire, y sigo enamorado de Dios. ¿Qué sucedió ahí? No sé. Pero hay unos que caminan y se caen, un rato para adentro, un rato para atrás, y no se definen. ¿Sabe por qué? No han tenido un encuentro con Dios. Porque el que tiene un encuentro con Dios le cambia la vida. Le cambia la vida. Diga conmigo, le cambia la vida.
Entonces dice, Dios no pierde, envió su palabra y los sanó. ¿Y sabe qué dice? Y los libró. ¿De qué? Hay muchos que están en ruina, pero Dios dice, yo he venido, he descendido para liberarlos. Yo estoy aquí porque quiero hacer una obra. Yo lo perseveré a usted para este tiempo, lo preservé para este tiempo, porque yo quiero hacer una obra, quiero hacer un milagro en su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Pide ayuda, si no puedes, pide ayuda. ¿Sabes qué es lo que está haciendo y qué es lo que activa y te vuelve sensible? ¿Te humillas o te humillan? Dos cosas. Porque en la humillación hay milagros, hay sanidad, ¿sí o no? Si se humillara en mi pueblo. Y la manera de humillarme, ¿qué hago, hermano? Ayuno, oración, búsqueda. Y si no quieres eso, entonces Dios permite los procesos. Mejor me humillo yo. Yo me rindo a Él. Solo a Él. Solo a Cristo. Y cuando tú te rindes a Él, cuando tú te humillas ante Él, van a suceder las cosas. Y entonces dice, los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando la palabra dice, los libró de su angustia, adversidad, aflicción, congoja, vivir estrechamente, atribulado. Pero lo que lo sacó de eso fue, porque cuando uno es apretado, uno es presionado, uno es trabajado, ¿sabe qué es lo que primero nace en el corazón? Un arrepentimiento de lo que uno vive, ¿sí o no? Yo he visto gente y he llorado con gente que ha estado postrado en una cama y hasta el fin de las cansadas, me arrepiento. Yo me arrepiento, yo pido perdón, yo recibo a Jesús en mi corazón. Pero si no es de esa manera, no lo hubiera hecho, hermano. Ay, qué malo Dios, hermano. No, Dios no es malo. Si Dios te tiene aquí, sos de Él. Y si te lleva, sos de Él. Entonces lo voy a quebrantar. Y cuando esté en el punto, se va a humillar, se va a arrepentir y me lo traigo. Porque yo no quiero perder. Yo no lo pierdo. Lo amo tanto que no lo quiero perder. Lo quiero tener seguro aquí conmigo en el paraíso. Aleluya. Sí. Eso es lo que hace Dios. Pero yo le digo a los hermanos, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú tengas salud, que tengas bendición, que camines en victoria y que llegues a un viejito y que todavía veas a tus tataranietos. Que dejes un legado. Que dejes un legado en la tierra. Que te recuerden por un hombre y una mujer de Dios que le creyó a Dios y que se movió en los milagros de Dios. Ese es el plan, es el propósito de Dios. Dios es bueno, dice amén o no. Aflicción es angustia, aprieto, congoja. Pero cuando dice lo libró de su ruina, dice abismo, del abismo. Pozo el pozo de la desesperación, de lo que habla el salmista, ¿verdad? El versículo 22 dice, ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras. ¿Quién es un adorador? ¿Quién es uno que exalta? ¿Quién es alguien que glorifica a Dios? Que ha pasado el proceso, que reconoció que Dios envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina y tiene un corazón nuevo y agradecido y sabe decir, Dios es grande. ¿Alguien puede publicar, como proclamar el nombre de Dios? Dios es grande, diga conmigo, Dios es grande. Ahora, si yo digo esto, lo que la Biblia dice, y usted va a dramatizar lo que yo voy a leer, no lo que se me ocurra, sino lo que está en la palabra, y digo, ofrezcan sacrificio de alabanza, publiquen sus obras con júbilo. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios.
Dios es bueno, amén. Publiquen sus obras. Ahora, siéntese otro ratito y le prometo 5 minutos más por el tiempo, porque Pastor Hervin va a ministrar la cena del Señor hoy. Y entonces dice: publiquen sus obras los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en la orilla. Amén. Dice, mire, ¿qué dice? ¿En dónde? ¿Dónde es donde se mira la gloria de Dios? Entonces no ande en el mar, ay, métase. Y si me ahogo, ahóguese. Sí. Ay, hermano, mire, me salió una oportunidad. ¿Y qué dice usted? ¿Le entro o no le entro? ¿Y cuál es la oportunidad? Que me regalan un negocio y me dan el capital y puedo pagar cuando quiera. ¿Será que lo agarro? Me da miedo. Esa gente hay que agarrarla de los colochos y hacerla así. Hay gente así. Hay hermanas que están pidiendo por un esposo. Yo conozco. Y cuando les llega el hombre de Dios, ¿será pastor? ¿Qué dice usted? Ay. Por eso has estado orando, hombre. Agarrártelo del buche y canta: ese hombre es mío, mío. Ahora están aquí. A mí me dan una palabra y me dicen: dice el Señor que te va a dar la oportunidad que tú hagas negocios, pero negocios que no te van a estorbar en mi obra, bienes y raíces. ¿De verdad? Sí. Suegro, présteme pisto. Suegro, ¿cuánto crees? Tanto. Invierto. Invierto. No le digo más porque si no se queda usted. Es que cuando viene la palabra de Dios hay que moverse. Hay que moverse, hay que actuar, hay que moverse, hay que actuar. A eso Dios, porque mire, la fe sin obras es muerta. Hay que actuar, hay que moverse, hay que brincar. Ya no es tiempo. No es tiempo de estar sacándose pulgas, hombre. Es tiempo de actuar, es tiempo de moverse. Dios está hablando, hay un ambiente glorioso. Mire, hay un mover de Dios. Hay palabra que está siendo declarada. Yo no sé qué usted va a hacer, qué va a hacer, pero tiene que hacer algo. Si no, venga conmigo, yo lo agarro alguien dice amén. Lo quiero ver bien. Porque siempre digo, su éxito es mi éxito. Su bendición es mi bendición. Sí. Eso, yo me voy a sentir bien. ¿Cómo está, hermano? Ay, hermano, fíjese que, hermano, es que no me dieron. ¿Tú qué estás sentida, hermano? Es que no me dieron herencia. Es que mi papá era machista y todos mis hermanos varones le dieron. Vamos a cambiar eso. Una palabra va a cambiar eso. Una palabra va a cambiar eso. ¿Usted lo cree? Si usted lo dice. Si yo lo digo, usted no lo cree, yo no lo digo. ¿Entendido? Avívese. Va, levanta las manos, cree. Padre, en el nombre de Jesús, esta mujer, tu sierva, está aquí, Padre, y es la mujer primogénita de la familia.
Y yo reclamo la bendición de primogénito sobre esa mujer. Y el papá, antes de morir, la mandó a llamar y le dijo: mijita, andar en el abogado tal, ya firmé, iban a firmar vos. Le deja una herencia millonaria. Mire la cara que me hace usted. Será hermano. No, hombre, no me haga así, hombre. Porque si no, ¿cómo? ¿Haga conmigo? ¿Y si no entiende? Dios quiere hacer algo en su vida. Dios quiere hacer algo en su vida. Aleluya. ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde? ¿Dónde suceden los milagros? Boga Amar. ¿Dónde están las maravillas? No sea simple. Yo renuncio a ser simple, diga. Soy una persona importante, soy un hijo de Dios. Y a vivir como hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aleluya, amén. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a ese Señor grande? Yo voy a terminar con 2 pasajes nada más por el tiempo. What time? 9. Ustedes predican 2 horas, porque siempre me quedan viendo a mí que yo predique. ¿Verdad que son? El Salmo 41. Mire pues, dice el salmista: pacientemente esperé en Jehová, inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué estaba haciendo el salmista? Clamando. Pacientemente esperé a Jehová. Pero discúlpeme, perdóneme lo que voy a decir, pero hay gente que todo lo quieren fácil. Hay que esforzarse, hay que creer, hay que trabajar, hay que servir, hay que meterse en la palabra. Oración, metido en la oración. Hay que gente que piensa: Señor, yo te pido que me guardes en el nombre de Jesús, amén, y ya va. Eso no funciona así. ¿Qué hacía Jesús las noches? Pasaba orando. Quiero decir, Jesús dice: orad sin cesar, orad y velad para que no caigáis en tentación. Siempre Dios habla de orar, de buscar a Dios, de buscarle. A usted le interesa lo espiritual. Sí, alguien dice amén. Y entonces dice, después de eso, ¿qué sucedió? El 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces, ojo con esto, puso mis pies sobre, ¿qué dice? La peña. Cuando dice peña, ¿qué le llama la atención a usted? Roca. Roca, ¿qué es peña? Es una roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Dónde van a estar establecidos sus pies? En la roca que es Cristo, en la peña. Y será inconmovible usted. Mire, pasó el proceso y dice: puso mis pies sobre la peña. Y entonces sucedió algo y enderezó mis pasos, porque eso hace la palabra. O sea, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces sigamos mejor. Puso luego en mi boca, usted lo va a dramatizar. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora, ¿qué es lo que va a provocar todo esto? Es que la gente que le rodea va a creer en el Dios que usted habla, porque usted lo vive. Y dice: temerán y confiarán muchos. Es que ese es el impacto que tiene que causar la iglesia. Ay, Dios mío.
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras qué. Pero vamos al versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Así dice. Entonces dice, has abierto. ¿Para qué? Porque para que una palabra de Dios funcione y venga a crear atmósferas de milagros, tiene que haber oídos abiertos para que la fe de la gente crezca. Y entonces suceden los milagros. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces aquí empieza a hablar de Cristo, es una profecía del Señor. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ay, hermano, ver aquí ahora sí tengo más conocimiento de la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque compré 20 Biblias, 20 versiones diferentes y tengo una biblioteca ahí. No, ¿dónde tiene que estar la palabra? En mi corazón. El tener el entendimiento y el deseo de hacer las cosas bien y luchar y esforzarse por hacerlas. En el nombre de Jesús, ¿alguien dice amén? Y termino con Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego ¿qué? Se le olvida la cara. Hermano, imagínese un momento, ¿cómo es usted? ¿Se imagina cómo es usted? A mí sí me olvida cómo soy. A veces pienso que soy guapo y a veces pienso que soy feo. Mejor voy al espejo, y digo sí soy guapo. Se le olvida a uno. Pero el versículo 25 dice: mas el que mira, ojo con esto, y estoy terminando. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Y qué sigue diciendo? La de la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero cuando hay un interés, atentamente. Y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será, ay hermanito, este será, usted será, nosotros seremos, ellos serán, ¿qué? Bienaventurados. Pero la palabra allí, este será bienaventurado, pero mire cómo viene. El hacedor de la palabra, que entiende la palabra, vive la palabra, practica la palabra, será bienaventurado. Entonces, bienaventurado es una palabra griega, makarios, que significa, número uno, supremamente bendecido. Dijo un juju. No, ahí está copiando a Cachito. Él dice juju, no yuju, dice él, ¿va? Yo le estoy diciendo a usted juju. Ojo con esto. Supremamente bendecido. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? Versículo 25, nunca se le olvide, y ese a su casa, estúdielo. Y le voy a dar definiciones. Supremamente bendecido significa también afortunado. ¿Cómo son los hijos de Dios? Afortunados. Pero ¿será que muchos son afortunados?
Ay, hermano, usted qué afortunado con la suegra que me eché. Nada. ¿Y sabe qué significa? Bien librado, bendecido, dichoso, glorioso, feliz, bendito. Esa es la palabra bienaventurado ahí. Supremamente bendecido, afortunado. Wow. Así, practique la palabra. Póngase de pie.